Conducía a toda velocidad por la autopista. Tan solo unos meses atrás estaba tirado en un sillón, aferrado a una botella. Nada, ni nadie, era capaz de mitigar su dolor, su pérdida. Necesitaba por todos los medios ahogar todo lo que guardaba en su interior. No sabía cómo había logrado volver a ser, de nuevo, él mismo. Tampoco sabía cuánto tiempo soportaría todo el dolor que aún guardaba, todo ese odio, el rencor, las ganas de vengarse del mundo por lo que había sufrido. Pero ahora estaba mejor. De nuevo era él y conducía por primera vez en meses. Sabía que estaba preparado y decidido a hacerlo. Ya había pasado demasiado tiempo en su casa, de borrachera en borrachera, compadeciéndose. Era hora de que hiciera algo y estaba por fin decidido. Por fin haría lo que debía. Por fin había llegado a su destino, aunque realmente ese no era su destino definitivo. Solo había dejado su coche y había subido a una furgoneta. Pronto sí estaría donde debía y por fin podría hacer lo que sentía en su interior que debía. En la parte trasera estaba todo lo que necesitaba. Una Sacco TRG-41, bien engrasada, limpia y lista para ser usada, equipada con un visor que le proporcionaba buena visión a más de 800 metros, lo que hacía que el conjunto pesara unos 5,5 kilos. Había cogido 3 cargadores completos, un total de 30 balas. Cualquier otro día le habría parecido muchísimas, pero hoy no. Así que también había cogido una caja completa por si acaso. Si llegara a necesitarla, era mejor tenerlas cerca. Un número mayor de munición también le habría parecido bien. Cualquier cosa por lograr su propósito. Le dolía la cabeza. Ya hacía mucho que los dolores no le dejaban descansar. Empezaron casi al mismo tiempo que dejó el alcohol. Le habían recomendado comenzar con un tratamiento, pero solo tomó aquellas pastillas unos días. Le dejaban más atontado y con la mente más turbia de lo que había conseguido tenerla con la mayor de sus borracheras. Ya llevaba bastante tiempo sobrio. Tampoco es que se hubiese convertido en un alcohólico. Solo se estuvo emborrachando con más frecuencia de lo que socialmente podría ser correcto. Si lo hacías los fines de semana por diversión, estaba bien. Qué asco le daba todo. Cada día sentía más repugnancia por la sociedad, más asco por las personas y sus actitudes hipócritas. Tal vez todo ese odio empezó a sentirlo de repente. Tal vez siempre lo había sentido. Ya no era el momento de hacerse ese tipo de preguntas. Era el momento de actuar, de hacer lo que sabía que debía. Bajó de la furgoneta. Nadie, entre los cientos de personas que había en aquel momento, en aquella plaza, le prestó demasiada atención. Cogió su bolsa, una gran bolsa de nylon reforzado, negra, sin ningún tipo de distintivo, pegatina o insignia. Una rápida ojeada y eligió cuál sería el lugar desde donde lo haría. Era el edificio más alto. Aunque aún estaba en obras, le serviría para hacer lo que debía, lo que quería hacer. Su cabeza estaba a punto de reventar. El dolor era punzante y persistente, como si su corazón se hubiese trasladado a su cabeza y latiera desde allí a toda velocidad. Por un momento pensó que estaría jodido si de repente empezara a molestarle la luz. Eso hizo que se moviera más deprisa. De nuevo, aquella voz en su cabeza. No era el mejor momento para oír sin parar aquella voz, que siempre le decía lo que debía hacer. Él ya sabía lo que tenía que hacer. El edificio era el más alto de la zona, el mejor lugar desde donde podía realizar su tarea. Pero qué asco. Aún no tenía ascensores y las escaleras estaban a medio terminar. Peldaños en cemento, sin barandillas, ni ningún tipo de seguridad, no más de la que se exigía en cualquier obra como aquella. Eso no le preocupaba. ¿Qué podía pasar? Si resbalaba y caía, nadie lo esperaba en casa. Nadie lo echaría de menos. De eso estaba convencido. Ya no.
mientras subía peldaño a peldaño, tramo a tramo, planta a planta. La voz en su cabeza no dejaba de hablarle, era insistente, apenas le dejaba pensar con claridad. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Si caía rodando por aquellas escaleras en construcción, aquella voz quedaría huérfana de una cabeza en la que resonar sin parar. Por un momento se vio reflejado en unos cristales. Estaban en unos soportes de madera, eran grandes. Seguramente los tenían allí para montarlos en cualquier otro momento. Vio la sonrisa que por un momento se dibujó en su cara. Ya hacía mucho que no sonreía, y mucho más que no se reía. Solo era capaz de odiar, capaz de sentir asco por todos y por todo. Tal vez, si no hubiera pasado, él seguiría siendo aquel hombre afable, el amigo simpático y divertido que todos decían que era. Ya no quedaba nadie que le llamara amigo, y mucho menos quedaba nadie que le considerara simpático o divertido. Eso le daba igual. Todo le daba igual porque ocurrió. Sin más ocurrió. No tenía por qué pasarle a él, pero de entre los miles de millones de personas le pasó a él.